Buenos días a todos. Para mí es un honor estar acá en el primer Congreso de Latinoamérica de Alimentación sin Gluten. Me presento, soy Michelle Higuera, gastroenteróloga pediatra. Estoy en la ciudad de Bogotá, Colombia. Para empezar a hablarles de la celiaquía en niños, quiero empezar a recalcarles la parte histórica de la enfermedad celíaca. Samuel Guy se ha denominado el padre de la enfermedad celíaca moderna. Y cuando empezamos a evaluar, realmente le empezó a describir como un trastorno en el cual iba a haber problemas nutricionales, caracterizado por un abdomen que iba a ser mucho más distendido, o sea, inflado, de posiciones que iban a ser grandes, pálidas y con un olor que era bastante peculiar. Pero si empezamos históricamente a irnos hacia atrás, miren, desde 100 años antes de Cristo, empezamos a ver cómo Capadocia empezaba a decirnos términos de coelia, que hacía referencia al abdomen, y el doctor Bailey empieza a hablarnos en 1800 de unos desórdenes que van a generar una diarrea crónica. En 1900 entonces ya tenemos al doctor Guy, pero que es importante, se empezó a hacer unos cambios dietarios. Y en 1952 el doctor Dick empieza a describirnos que podrían haber problemas con las proteínas del trigo. Pero su gran aparición e importancia en toda la parte diagnóstica fue cuando se empezó a ver unas biopsias en el duodeno, es decir, con la endoscopia tomando unas pequeñas muestras, unos hallazgos que iban a ser sugestivos de una enfermedad. Y ahí se empezó a crear unos criterios. Pero también más adelante se empezó a cambiar toda la parte de los anticuerpos y genes para su diagnóstico acertado. Pero es importante que empecemos a hablar qué es el gluten. Entonces, esta nena, si la vemos acá, tiene una rosquita y esto tiene harinas. Y estas harinas puede ser que tengamos proteínas de gluten, porque el gluten está compuesto en trigo, cebada, centeno y algunas avenas. Que es importante que tengamos en cuenta que el gluten hace parte del 80 al 90% de las proteínas totales del trigo, pero hay otras proteínas. Y es importante que tengamos en cuenta que el gluten no es un alimento indispensable para el humano, pero sí era unas ciertas características culinarias en las cuales se empezó a implementar mucho más. Entonces se empezó a ver que en el siglo XIX y XX se hicieron algunas modificaciones para que este gluten pasara a tener un 80-90% más de la cantidad que tenía antes el trigo como tal en su composición. Ahora, si empezamos a ver qué es lo que es importante o por qué utilizamos tanto el gluten. Porque es un aditivo que le va a generar viscosidad, un espesor, un volumen a los alimentos. Y por eso se intentaba generar un tipo de gluten que fuera mucho más eficaz para la parte culinaria. Es importante, y acá quiero empezar a hablarles sobre los trastornos relacionados con la ingesta del gluten. Por una parte tendremos una situación en la que mi cuerpo reacciona ante yo mismo, es decir, una enfermedad autoinmune, y en esa escribiremos la enfermedad celíaca. Por otro lado, es que mi cuerpo reacciona ante proteínas, y pueden ser proteínas que están en el trigo, es decir, una alergia. Y en otro, que es una descripción en la cual no se caracteriza como una alergia ni autoinmune, pero sí hay algunos trastornos o síntomas relacionados con la ingesta del gluten. Se denomina sensibilidad al gluten no celíaca o en la terminología nueva, sensibilidad al trigo no celíaca. Ahora bien, quiero traerles esta infografía de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, en el cual nos empiezan a describir diferentes tipos de cosas importantes, como lo es síntomas, diagnóstico, pero importante la prevalencia. ¿Por qué es importante la prevalencia? Porque nosotros sabemos que al ser una enfermedad genética hay una predisposición en unos genes. Entonces, en algunos lugares del mundo es mucho más frecuente. Por ejemplo, en Europa se puede estimar que en algunos casos puede haber una descendencia del 1% y siendo importante también el grupo si es más para hombres o para mujeres. Ahora, si empezamos a hablar en Latinoamérica tenemos lo principal, un subdiagnóstico también. Y también una falta, digamos, de los registros de epidemiología que cada vez están mejorando, pero vamos a tener estas deficiencias. Si miramos estudios que se han hecho, miren lo importante, por ejemplo, Argentina, tenemos 1 en 143 en pediatría, inclusive 1 en 79. Pero si empezamos a mirar en otros lugares, pueden haber otros tipos de incidencia. Por ejemplo, en Uruguay no tanto. Y empezamos a ver es que pueden haber también, es que yo tenga predisposición, es decir, los alelos, pero no necesariamente tener celiaquía.
¿Qué es lo que ocurre cuando existe la celiaquía? Entonces, importante por acá, les describo, esta es nuestra epitelio, es decir, nuestra barriguita. Y acá, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo consumo gluten, ¿qué es lo que va a generar? Miren, si se fijan, ahí como si fueran unos alicates que agarran. Entonces, esto lo que hace es que los fragmentos de la gliadina, es decir, del pan, van a generar que se van a enlazar acá. Y si mi cuerpo no lo sabe reconocer bien, no lo sensa bien, va a activar toda una cascada de células y de cosas que generan daño en esta barrera, pero también una inflamación. Entonces, por eso empezamos a ver estos daños en nuestro intestino. Ahora, ¿qué pasa en pediatría? Que no existe un síntoma único, porque dependerá el grupo de edad. Podríamos describir algunos síntomas más comunes en la edad pediátrica, pero existen también otros síntomas que pueden ser, por ejemplo, en la adolescencia y otros ya en la edad adulta. Empecemos con la infancia. Entonces, los bebés van a empezar a manifestar problemas de enfermedad celíaca desde que están en consumo con el gluten. Es decir, un bebé que está solamente con lactancia materna no puede estar haciendo manifestaciones de enfermedad celíaca, porque recuerden que ese fragmento llega al intestino y mi cuerpo reacciona. Por leche materna no tendríamos esta parte de enfermedad celíaca. ¿Qué es importante? Puede ser que el niño, después de que empezó su alimentación complementaria, empezamos alimentos con gluten, bien sean cereales o panes o galletas o pastas, empezó a tener diarreas o estreñimiento que no mejora, puede ser que empiece a no ganar bien peso, tener problemas, por ejemplo, en el pelo, siendo más irritable, que esté más hiperactivo. En la adolescencia empezamos a ver también problemas muy importantes en la pubertad, es decir, como que no madura tan rápido, tiene problemas en toda su parte, en su retraso de peso, en la menstruación, y podemos tener también otros síntomas importantes que tengan en cuenta epilepsias, cefaleas, problemas también, o sea, dolor de cabeza, problemas en el hígado que también se inflame, en la parte de los dientes que tengamos erosiones. Vamos a detallar mucho más esto. Pero antes de que detallemos, les traigo acá el iceberg de la enfermedad celíaca. Por una parte será la sintomática, en la cual tenemos manifestaciones muy clásicas, en otra que se llama la silente y en otra que se llama la latente. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? Que yo puedo tener predisposición genética, pero no manifestar, o yo puedo estar en una fase que estoy, digámoslo, más bien como estable porque no tengo consumo, o yo puedo estar sintomática. La Sociedad Europea de Gastroenterología y Patología Pediátrica también nos hace referencias importantes. 1. Síntomas gastrointestinales y los más comunes. Diarrea crónica, aunque también puede ser no diarreas de alto gasto, sino diarreas que son crónicas, intermitentes, un estreñimiento que no mejora, un dolor abdominal crónico, distensión abdominal, náuseas, vómitos a repetición. En cuanto a síntomas extraintestinales, podemos tener que no gana bien peso, anemias, que tengamos retraso en la pubertad, que tengamos llaguitas en la boca, que se esté cansando mucho, que tenga fracturas que sean espontáneas, problemas también en la parte de los nervios, entonces puede ser que tengan hormigueos, que tengan calambres, que estén más como hipotónicos, frágiles. Podemos tener también dolores en las articulaciones, algunas lesiones en la piel. Vamos a ir viendo también. Ahora, ¿qué es importante? Existen situaciones, no quiere decir que siempre que tengamos, por ejemplo, síndrome de Down va a tener una enfermedad celíaca, pero sí sabemos que hay enfermedades o situaciones en las cuales es importante buscar la enfermedad celíaca. Por ejemplo, en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, pacientes que tengan enfermedad tiroidea autoinmune, pacientes que tengan síndrome de Down, Turner, Williams, déficit de IgA, es importante que busquemos enfermedad celíaca. Aquí les traigo una imagen que saqué por inteligencia artificial de cómo sería un paciente sintomático, cómo usualmente lo veríamos. El que es clásico, vamos a ver este abdomen así distendido, el pelo ralo, estas diarreas crónicas. Mientras que tenemos también pacientes asintomáticos, en los cuales estamos pendientes porque hay antecedentes en la familia de enfermedad celíaca.
En cuanto a la presentación clásica, como les decía, entonces es el niño que podemos ver con la distensión, que podemos ver que está como con estos síntomas como de intestino irritable, como esta diarrea que viene y va. Es importante que lo tengamos en cuenta. Súper importante. Mira las deposiciones de tu hijo. Tú puedes pensar que están normal, pero ¿cuáles son las deposiciones que no son normales? Por ejemplo, la tipo 1 y la tipo 2 nos hablan de estreñimiento. Las 5 y las 6 son más líquidas de lo normal. La que es la más normal es la tipo 4, pero a veces la confundimos la 2 con la 3, entonces la 3 tienes que estar muy pendiente. Otra cosa, bebé que esté con esta parte muy irritable, que tengamos también vómitos, hay que evaluar qué está pasando. Ahora empezamos con ese iceberg hacia abajo, es decir, lo no gastrointestinal o atípico. Entonces, ¿qué podemos ver? Ojo, no toda anemia es por enfermedad celíaca, pero algunos niños puede ser. Por eso no mejora la anemia. Que tengamos problemas en la absorción de nutrientes, como por ejemplo el calcio y la vitamina D. Entonces, por eso estos niños van a tener el hueso poroso, es decir, osteopenia, osteoporosis. Pueden haber también manifestaciones a nivel neurológico, entonces convulsiones, las llaguitas persistentes, o que el hígado se inflame, entonces con exámenes de laboratorio ver que el hígado está más inflamado con las transaminasas. Lesiones en los dientecitos, entonces también podemos ver estas erosiones, este tipo de problemas. Importante también que tengamos en cuenta que no todos los niños miden igual, no todos los niños pesan igual. Pero si yo empiezo a ver que se me está quedando, que está con una pubertad, es decir, no tiene crecimiento de los senos, las vellosidades, en la parte también de su crecimiento está mucho más quedado. Si basamos con todas sus curvas, hay que ver qué es lo que está pasando con esa velocidad de crecimiento. La dermatitis herpetiforme muchas veces se confunden con dermatitis alérgicas y muchas veces se calman con corticoides. Pero este tipo de lesiones recurrentes también tenemos que estar muy pendientes porque pueden ser manifestaciones de enfermedad celíaca. Son lesiones que son muy rasquiñosas, es decir, tienen prurito intenso. Y es importante que tengamos en cuenta que este tipo de dermatitis no necesariamente se acompaña de síntomas digestivos. Pueda que la única manifestación sea la piel. Y es importante que tengamos en cuenta que siempre que estemos evaluando, lo ideal es que no se hagan dietas si no se tiene una sospecha diagnóstica. Pero en este tipo de lesiones se ha observado que si yo retiro el gluten, las lesiones empiezan a mejorar. Entonces también eso se llama una prueba clínica, ir evaluando cómo va. Itis significa inflamación, hepato, el hígado. Entonces, algo que inflame el hígado, entonces es la hepatitis celíaca. ¿Y cómo lo podemos observar? Con enzimas del hígado, es decir, con pruebas que vamos a hacer a nivel sanguíneo. Importante que tengamos en cuenta cómo estamos en toda nuestra partecita de la vigilancia. Bien, ahora, si empezamos a ver estos chicos que pueden tener trastornos menstruales, talla baja, podríamos decir que son presentaciones que en algunos casos son silentes. Siempre vamos a estar pendientes. Aquí les quise traer una gráfica que me pareció muy importante porque tenemos que tener en cuenta que no solamente hay síntomas digestivos ni los que les mencioné. En este tipo de pacientes podemos ver también problemas, por ejemplo, a nivel del riñón, o podemos ver que podemos tener problemas en el hígado, podemos tener otros tipos de manifestaciones. Y también, por ejemplo, alteraciones que tienen la boca muy seca y que se les está estudiando enfermedad autoinmune como síndrome de Sjögren, también puede ser. Entonces, siempre tenemos que como sospechar, ahora no sobrediagnosticar. ¿Listo? O sea, una cosa es que yo sospeche y lo otro es que diga tengo. ¿Listo? Eso ténganlo. Se ha visto en un bajito porcentaje, pero sí puede ocurrir malignidad. Y esto más que todo por un tipo de tumor maligno que se llama linfoma. El linfoma usualmente es de células T, es decir, un tumor. Las linfomas son un tipo de los que son los tumores hematológicos, es decir, uno puede tener tumores en el músculo, en el hueso, estos son hematológicos. Entonces, esto es importante tener en cuenta porque a veces se hace todo el estudio y lo que tiene es pues un linfoma. Bien, hemos hablado de la sospecha clínica, pero para el diagnóstico no solamente los síntomas son porque acuérdense, por ejemplo, la enfermedad
celíaca puede tener manifestaciones como dolor abdominal, pero no todo dolor abdominal es por enfermedad celíaca. Unos pueden tener diarrea, pero no toda diarrea es por esta parte. Por eso se empezó a evaluar, uno, sospecha clínica, pero para confirmar el diagnóstico tenemos que tener otros tipos de estudios, como lo es en sangre, biopsias y ir mirando alguna de esta parte para catalogar realmente qué es lo que tiene el paciente. En sangre se ha visto que nosotros lo que tenemos es unas proteínas que se llaman transglutaminasa. Si mi cuerpo reacciona contra estas, va a tener anticuerpos antitransglutaminasa. Esto es lo que nosotros vamos a medir en sangre. Entonces, por eso es que se piden estudios en sangre. ¿De qué? De lo que está reaccionando y mi cuerpo está generando anticuerpos, como decir soldaditos en contra de eso. Y la transglutaminasa, ¿qué es lo que pasa? Que esto va a actuar sobre los residuos de la glutamina, es decir, de esta partecita de la, mejor dicho, el gluten nos va a activar este tipo de proteína. El diagnóstico entonces nos comprende varias cosas. Uno, la sangre, pero también por otra parte vamos a tener los estudios endoscópicos. Normalmente la vellosía intestinal es así, como si fuera un césped que tiene los pelitos largos. En la enfermedad celíaca es como si estuviera mochada, es decir, está un aplanamiento. Vamos a tener acá diferentes tipos de lesiones. Entonces, uno, en la endoscopia hace dos partes. Cuando nosotros metemos el tubito, miramos. Entonces, miramos que puede haber inflamación y esa inflamación la podemos ver así, como si estuviera eso como más planito, como un poco más como los pelitos como despeinados, pero esto es importante siempre tomarle muestras. ¿Por qué? Porque no necesariamente todo o siempre que existen alteraciones es por enfermedad celíaca. O sea, muchas cosas pueden también inflamar el intestino. Por ejemplo, que puede inflamar el intestino, es decir, dar duodenitis, por ejemplo, la infección de Helicobacter pylori, virus, parásitos, por ejemplo, la giardia. Y la giardia es un parásito muy importante en los niños que asisten a la guardería. Sobrecrecimiento bacteriano, que tengamos enfermedades otras autoinmunes como la enfermedad de Crohn, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos nuestras muestras. Con nuestras muestras, entonces, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Que tienen que hacerse varias muestras. Entonces, en pediatría, siempre la norma general es tomar varias muestras. Muestras que van a estar en el duodeno y muestras que van a estar en una partecita más acá y otra partecita más acá, que es uno lo que llamamos la segunda porción del duodeno y las muestras del bulbo duodenal. Entonces, si se fijan, eso se ve así como inflamado, como expulido. Tenemos que tomar las muestras. Y con esas muestrecitas, entonces también es importante tomar varias, porque puede que yo tenga acá más inflamado y en esta zona no tan inflamado. Entonces, importante que tengamos en cuenta de esto. Bien, ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? Que acá entonces vamos a tener por una parte, la parte del cuadro clínico, por otra parte nuestros anticuerpos, pero sí o sí tenemos que hacer las biopsias. Ahora, pasemos a qué puede comer un niño celíaco. Un niño puede comer frutas, vegetales, proteínas, diferentes tipos de granos, diferentes tipos de grasas buenas, es decir, puede ser aguacate, puede tener maní, almendras, porque a veces pensamos que no hay que comer. Entonces, ¿qué es importante? Primer mensaje, ¿todos los grupos de alimentos los puede comer? Sí. Lo que hacemos es modificar unos y otros o su presentación. Bien. Ahora, empezamos a tener acá, uno, nuestra fichita en el cual herramientas que tenemos que hacer o estar pendientes. ¿Qué pasa si yo no hago todas mis fichitas? Pues ese intestino va a seguir inflamándose y al seguir inflamándose vamos a tener diarrea, problemas en el crecimiento y toda esta parte de ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, si mi niño yo lo llevo y está en una fiestita infantil o me voy de paseo o por ejemplo estuvieron en una rutina distinta de su alimentación estos días por época de vacaciones, vamos a tener otra vez inflamar este intestino. Ahora,
¿Qué pasa y cuál es lo que a veces nos genera mucha angustia? Que cuando mi cuerpo reacciona es como si hiciera una intoxicación. Entonces vemos que estas recaídas, estas intoxicaciones, el niño va a empezar a presentar dolor, diarrea, va a empezar a tener dolorcito de cabeza, se brotó. Entonces, ¿qué es importante? Que si yo ya tengo un diagnóstico, continúe la dieta lo más estricta que sea, porque estas intoxicaciones pueden llegar a ser muy graves en ocasiones. Tipsitos, por ejemplo, material escolar. Nosotros en pediatría sabemos que los niños van al colegio y muchos, por ejemplo, la plastilina o diferentes tipos de témperas las hacen a base de, o mejor dicho, les mezclan harinas para hacerlas las parte espesante, entonces, por ejemplo, con gluten. Y al estar en contacto, pues por una parte lo puede consumir, pero también lo va a absorber. Podemos tener diferentes tipos de tips. Esta página que es de la Sociedad Española me gusta mucho porque tiene muchas infografías y muchas cosas ahí importantes. Entonces, por ejemplo, que nosotros tengamos toda nuestra parte de cómo, digamos, el niño, vamos a saber las normas de casa, vamos a saber cuándo vamos a actuar en la parte de un viaje, entonces en el viaje vamos a tener alimentos seguros, cómo vamos a hacer toda esta parte de vigilancia. Ahorita quiero pasar a otro tema que se llama alergia al trigo. Pero antes de ahí quiero hacer como una recapitulación. Recuerden, la enfermedad celíaca es una enfermedad genética, pero no se toman estudios genéticos como tal para el diagnóstico, sino lo que es sospecha por síntomas. Si tiene síntomas, ve al gastropediatra para que él tome exámenes de sangre y endoscopia. Según esto, ya tenemos un diagnóstico que puede ser enfermedad celíaca y hacemos dieta restrictiva sin gluten. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre, porque esto no es curativo. Es decir, no es por un tiempo y ya después. No. Ahora, dentro de las cosas de la alergia al trigo, ¿qué vamos a tener? La alergia al trigo es otra ruta, porque es que mi cuerpo reacciona ante esas proteínas y activa una respuesta alérgica. Entonces, dentro de estos podemos tener manifestaciones inmediatas, por ejemplo, que se hinchó, que se brotó, que se ahogó, es decir, las que se llaman IgE mediadas, pero también tenemos una respuesta retardada, la que se llama mediada por células. Ahora, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Que como aquí actúa el sistema inmunológico, en este vamos a tomar otros exámenes distintos a los anticuerpos antitransglutaminasa y toda esta parte. ¿Qué es importante también que tengamos en cuenta? La alergia al trigo podría ser más o menos un 1%, la enfermedad celíaca más o menos un 1%, la sensibilidad al gluten más o menos un 1%, pero cuando yo estoy hablando de la alergia al trigo, voy a tener exámenes, por ejemplo, en sangre, por ejemplo, en piel, y estos exámenes me pueden guiar cuando hacer reintroducción, porque la alergia al trigo sí en ocasiones y frecuentemente vemos que es más como por una inmadurez de este sistema inmunológico de defensas. Entonces, después de un tiempo el niño sí puede comer productos con gluten, mientras que en la enfermedad celíaca no. Recuerden, enfermedad celíaca, todo lo que hablamos, nuestros síntomas, pero también la alergia al trigo, nosotros en consulta verificamos si también necesitamos ampliar estudios, no solo de enfermedad celíaca, sino de alergia. Bien, ahora pasamos a algunos exámenes que probablemente verán o han visto. Entonces uno tiene exámenes en sangre de alergias, pero también las pruebas cutáneas. Entonces los prick test o los prick to prick, en los cuales, por ejemplo, yo puedo decir, yo siento que con tal alimento genero algún tipo de alergia, pero esto es más que todo para las manifestaciones inmediatas, digamos, el niño que se hinchó, el niño que se brotó. Para toda la alergia al trigo no es que el diagnóstico es con este tipo de estudios. Bien, ahora, ¿qué es importante tener en cuenta acá? Que si yo tengo una alergia al trigo, entonces puedo tener mis exámenes y dentro de estos exámenes después me hacen como una reintroducción y voy a poder tolerar en algunos casos. En otros casos puede ser muy peligroso y toda esta introducción tiene que ser guiada. Como puntos finales importantes, recuerda, enfermedad celíaca es una dieta sin gluten que sería por siempre. En la alergia al trigo podríamos evaluar la reintroducción. En la sensibilidad al trigo no celíaca es un diagnóstico no tan claro porque puede ser que yo tenga problemas cuando consumo el pan, pero no por proteínas del gluten, no por alergia, sino por ejemplo por los fructanos, es decir, los carbohidratos.
Para este es mucho más específico y nosotros en consulta evaluamos cómo y cuándo vamos a hacer estas introducciones. Por último, ¿qué les quiero dejar de mensaje? La enfermedad celíaca sí es una enfermedad que existe en pediatría, pero tampoco es adecuado que a los niños les quitemos el gluten sin diagnóstico y no todo problema de diarrea, no todo problema de vómito, no todo niño que no gana causa de peso es por enfermedad celíaca. ¿Qué es importante tener en cuenta? Signos de alarma. Si tu hijo presenta diarrea crónica, tiene vómito, tiene algún otro tipo de estas manifestaciones, que es importante consultar. Antes de hacer cualquier tipo de dieta restrictiva, hay que estudiar. Si ya definitivamente él tiene una enfermedad celíaca, sabemos que vamos a tener una dieta por siempre. Si vamos a evaluar más bien una alergia al trigo, vamos a estar en compañía de gastro y alergología para verificar cómo y cuándo podremos hacer esta reintroducción. Los niños, las dietas restrictivas tienen implicaciones muy importantes en su parte nutricional. Por eso tenemos que ser muy cautos y muy específicos cómo tenemos que hacer la dieta, qué alimentos vamos a reemplazar, cómo vamos a hacer en el colegio, cómo vamos a hacer los viajes. Podemos tener manifestaciones que no son comunes, podemos tener manifestaciones clásicas, pero siempre queremos el bienestar del niño. Entonces, no hacer dietas no necesarias y si hay diagnóstico, hay sí una adherencia muy importante.